Vamos a iniciar, hermano, la escuela dominical. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Voy a leer este capítulo que vamos a ver ya al final, último capítulo de Apocalipsis y el último tema de la profecía futuras. Ahí síganme con su vista, Apocalipsis 22, desde el versículo 1 en adelante. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo que esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira y no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan en sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos no solamente entender, que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino espiritual, que nos sirva para nuestro crecimiento, madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, y bendice cada hermano que están presentes aquí y los que aún están por llegar. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver, hermanos, el último capítulo del Apocalipsis. Todo se cumple, la gloria eterna del creyente. Sí, al ver este último capítulo de Apocalipsis, podemos decir como una conclusión: todo se cumple. Y todas las promesas que Dios nos ha dado se han cumplido y se van a cumplir. Al llegar a este punto, vamos a poder estar allá por toda la eternidad del cielo, en la Nueva Jerusalén, como ya vimos, habiendo resumido en esta frase: todo se cumplió. ¿Sí? No hay nada que el Señor Jesucristo no cumplió. Y al estar ahí en ese punto de la historia, ya viviendo en la eternidad, ¿sí?, podemos estar con ese pensamiento que el Señor fue fiel en todo y Él cumplió absolutamente todo. Para aquellos cristianos que dudan de las promesas de Dios, que dudan si Dios va a cumplir esto o no va a cumplir aquello, pues realmente al ver este capítulo podemos decir: todo se cumple, todo se va a cumplir. Enfoque de esta lección que queremos ver, ¿están leyendo el WhatsApp? La esperanza cristiana se completa en la comunión eterna con Dios, donde no habrá más mal, ni oscuridad, ni separación. Introducción. En un gran viaje, lo más hermoso no es solo llegar al destino, sino saber que el guía fue fiel y que todo lo prometido se cumplió. Así ocurre con el plan de Dios. En Apocalipsis 22 llegamos al cumplimiento final de todas sus promesas. ¿Sí? Apocalipsis 22, llegamos al cumplimiento final de todas sus promesas. Vamos a hacer una conexión al ver Apocalipsis 22. Vamos a conectarnos con el principio, que es Génesis capítulo 2. Sabemos que Dios abrió la Biblia con un jardín. ¿Sí? Sabemos que Dios hizo el huerto del Edén, donde estaban ahí Adán y Eva, y podemos ver la comunión perfecta que tenía el hombre con Dios. Y todo empezó la historia de la humanidad en ese jardín, en el huerto del Edén. Así inicia la historia de la humanidad en Génesis capítulo 2, con un jardín, con un huerto, y la cierra con una ciudad, que podríamos decir otro jardín, que es la Nueva Jerusalén. El Edén fue perdido por el pecado, pero en la Nueva Jerusalén se restaura todo por gracia. Entonces volvemos como al principio, ¿sí?, a como estábamos originalmente, en un huerto, en un lugar específico, en esa comunión perfecta con Dios. Al ver la eternidad en la Nueva Jerusalén y ver lo que dice Apocalipsis 22, ahí ese es el punto al que
en el que queremos volver. Y este es el punto en el que Dios quiere hacer volver a la humanidad, a llegar a esa comunión perfecta que antes tenía con Adán y Eva, pero ahora con muchísima gente de todas las nacionalidades, ¿sí? Por toda la eternidad, viviendo ahí, en ese nuevo huerto, jardín, llamada la Nueva Jerusalén. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, como dice ahí Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a ver el punto número 1. La vida eterna fluye del trono de Dios. La vida eterna fluye del trono de Dios. Alguien que me lea versículos 1 y 2. Estamos en Apocalipsis 22, versículos del 1 al 2. ¿Quién lo quiere leer? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado el río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran pura la sanidad de las naciones. Muy bien. Lo voy a leer yo otra vez para que se vea. Por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En estos dos versículos, alguien que me diga qué es lo que más a usted le llama la atención, algo que le llame la atención ahí, algo conocido, algo que le despierta la curiosidad, ¿no? El árbol de vida, El árbol de la vida. que también tiene los frutos, 12 diferentes frutos, uno cada diferente. El árbol de la vida. A mí el agua, hermano, El agua. que sale del trono Un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. A mí dos cosas me llamaron la atención de esto. Voy con la hermana, el árbol de la vida que aparece aquí. ¿Dónde apareció antes el árbol de la vida? En Génesis, donde Dios tenía ahí dos árboles. Bueno, tenía muchos árboles, el huerto del Edén, pero había dos que tenían órdenes específicas de no comer de ellos. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Adán y Eva, ¿qué es lo que hacen? Desobedecen y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. De esa manera ellos ahora conocen lo que es tanto el bien como el mal. ¿Sí? Y al conocer lo que es el mal, pues entra el pecado a sus vidas.
y el pecado a toda la humanidad. Y Dios los expulsó del huerto del Edén. ¿Con qué propósito Dios los expulsó del huerto del Edén? Alguien que me diga, fuerte, que no escucho. Para que no extendieran su mano al árbol de la vida. Exactamente, para que no comieran del árbol de la vida. ¿Sí? Y Dios hizo que una espada se diera vueltas alrededor. ¿Qué dijo? Yo siento que los iba a matar y Dios se iba a proveer de otros Claro. personajes. Porque iba a permanecer siempre el pecado en la humanidad, por eso Sí, el árbol de la vida le daba eternidad. Por eso era el árbol de la vida. Entonces, habiendo ya comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora, si comían del árbol de la vida, iba a producir que Adán y Eva iban a vivir por toda la eternidad siendo pecadores. ¿Sí? Igual que toda la humanidad que viniera. Obviamente Dios no iba a permitir eso, porque Dios ya tenía un plan para la humanidad. Dios ya tenía un plan para todo ser humano, empezando por Adán y Eva. Y todo el plan lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo vemos aquí culminado en Apocalipsis 22. Por eso son expulsados del huerto y guardado ese árbol de la vida para que no comieran de él. Porque, vuelvo a repetir, eso produciría que el ser humano eternamente sería siendo pecador. Entonces, obviamente Adán y Eva no iban a echar a perder el plan de Dios. Por eso los expulsó y se guardó ese árbol. Y aquí en Apocalipsis 22, al final de toda la revelación, aparece nuevamente este árbol, el árbol de la vida. Primeramente, el río de agua viva, como dijo la hermana Oli, que le llamó la atención, el río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Les dije que me había llamado la atención dos cosas aquí, ¿verdad? Nada más les dije una, el árbol de la vida. Pero hay otra cosa que me llama aquí la atención, y lo vamos a ver ahorita, que salía, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo que me llama la atención aquí, que dice el trono de Dios y del Cordero. Dios y del Cordero. Se repite en el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Eso produce una pregunta. Cuando estemos en el cielo ya por toda la eternidad, ¿a quién vamos a ver? ¿A Dios o al Cordero? Los dos. ¿A quién vamos a ver? ¿A Dios o al Cordero? Los dos. ¿Eh? ¿A Dios? Los dos. ¿A los dos? ¿Quién más dice algo? ¿A quién vamos a ver? ¿A Dios o al Cordero? Es decir, ¿a Dios Padre o a Dios Hijo? Aquí dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero. Vamos a ver ahorita. Primero el río de agua viva. Simboliza la vida abundante y eterna
que proviene directamente de Dios. De Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, alguien que lo quiera leer. Juan 7, 37 y 38. Es así, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El ir a Cristo es recibir la vida eterna. La vida eterna. Y este río que aparece aquí en la visión, lo que está viendo Juan por revelación de Dios, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el trono de Dios y del Cordero? Pues de donde sale este río de agua limpia como cristal, sale del trono de Dios y del Cordero. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De Cristo sale ese río de agua viva que todo el mundo puede beber hoy en día para recibir la vida eterna, para asegurar su estancia por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Eso nos revela mucho de a quién vamos a ver allá. Pero vamos a continuar. En relación a este río de agua viva, es un fluir constante de bendición, pureza y plenitud espiritual. Simbólicamente, este río nos dice que sale del Señor Jesucristo y que nos está prometiendo que la vida eterna en la Nueva Jerusalén con Dios será de constante bendición, pureza y plenitud espiritual. Menciona el árbol de la vida, como ya ahorita lo platicamos, el río, el árbol de la vida, que aparece aquí al final del Apocalipsis, al final de la Biblia, cuando había aparecido primero al principio de la Biblia. Entonces aparece al principio y al final. Al principio aparece como un riesgo para el ser humano de que extienda su mano y coma de ese fruto y viva condenado por toda la eternidad. Que realmente no haya posibilidad de salvación. Pero, como dijimos, Dios ya tenía su plan. Desde antes de la eternidad, desde antes de la creación, Dios ya tenía su plan de enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para ir a la cruz y proveer la salvación a todo el mundo. Pero ese plan se hubiera echado abajo a tierra si Adán y Eva hubieran también tomado del fruto del árbol de la vida. Comen del fruto del árbol de la vida, ya no hay plan de salvación, ya no hay plan de redención. Ya Cristo no viene a la tierra a dar su vida en la cruz. Ya ahí se termina todo, ya principio y fin. Génesis capítulo 2, 3. Ya, así de correcto el estado de la historia, ¿no? Obviamente, entre el principio y el fin,
Dios tenía muchos planes y promesas para toda la humanidad, donde no solamente Adán y Eva iban a existir, sino iban a existir muchísimos pueblos, muchísimas naciones, diferentes razas, lenguas, donde Dios ya había incluido a toda esa gente, incluyéndonos a usted y a mí como mexicanos, en ese plan de redención. Entonces, ¿cuán importante era el árbol de la vida? Era la clave de todo, ¿sí? Desde el principio hasta el final. El árbol de la vida representa la inmortalidad restaurada que Adán perdió. Estamos hablando del árbol de la vida aquí en Apocalipsis 22. Representa la inmortalidad restaurada que Adán perdió. Adán y Eva perdieron. En Génesis capítulo 2, versículo 9 y Génesis 33, 22. Alguien si lo busca por ahí, Génesis 2, 9 y alguien Génesis 3, 22. 2, 9. ¿Quién lo tiene? ¿Clara? Disculpa, supe en inglés. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien, lo vuelvo a leer. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Con un árbol te hacías pecador y con el otro árbol te hacías pecador eternamente. ¿Sí? Donde ahí ya no habría nada que hacer al respecto. Pero obviamente Dios no permitiría que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. 3:22, ¿quién lo lee? Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y coma y viva para siempre. ¿En qué condición viviría para siempre? Eternamente, en la condición del pecador. Entonces, ya les hablé ahorita del contraste entre Génesis y Apocalipsis en relación al árbol de la vida. En en Génesis, el árbol de la vida era prohibido. No estaba preparada la humanidad en ese momento para comer de ese árbol. Pero ahora en Apocalipsis 22, el árbol de la vida ahora sí está libre para poder ir y comer de él. Porque los que están ahí, toda persona que está ahí, pues está inscrita en el libro de la vida. Ya no es pecadora. Ya la naturaleza pecaminosa ha sido erradicada de nuestras vidas. Por lo tanto, podemos comer del árbol y no hay ningún problema. Porque ya no somos pecadores. Ya no existe ese riesgo de comer siendo pecador y vivir para siempre siendo pecador. Ya estamos en la Nueva Jerusalén, viviendo por toda la eternidad. Ahora sí podemos comer del árbol. Y comer del árbol es una expresión figurativa porque realmente no vamos a tener necesidad de comer ningún fruto. Porque no hay necesidad de tener alimento ni nada de esas cosas. En versículo 14, aquí en Apocalipsis 22,
Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Toda aquella persona que entra por las puertas de esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene derecho, tiene acceso al árbol de la vida, porque toda persona que entre por esas puertas ya no será pecador. Ya ha sido redimida por la sangre de Cristo, ha sido erradicada la naturaleza pecaminosa. Por eso dice aquí el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Antes de eso, el ser humano no tiene derecho al árbol de la vida. Da fruto cada mes, mostrando la provisión continua de Dios. Y habla de 12 meses, de 12 frutos. Como tenemos el calendario del día. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No habrá más enfermedad, división, ni maldición. Volvemos al mismo punto. No es que vamos a estar comiendo hojas del árbol para no enfermarnos, ¿sí? Sino es una manera simbólica, figurativa de decir, ya no habrá más maldición, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más envejecimiento ni nada por el estilo. Recuerden que lo que está viendo Juan en esa visión pues es algo que él lo está interpretando en términos humanos. Una manera, una forma de decir que todo será bendición, que no hay nada de lo que ahorita nosotros podemos padecer, estando bajo la maldición del pecado actualmente. En la eternidad los redimidos tendrán pleno acceso al árbol de la vida, como ya dije. Lo que Adán perdió por desobediencia, Cristo lo recuperó por obediencia perfecta. El árbol que fue cerrado en el Edén, ahora está abierto en la Nueva Jerusalén. Y comer de él será participar eternamente de la vida, la comunión y el gozo sin fin con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo que con nuestro Señor Jesucristo? Si dice que es del trono de Dios y del Cordero. ¿Que no son dos personas? Aplicación, ahorita lo vamos a ver. El cielo no será un lugar de inactividad, sino de plenitud constante en la presencia de Dios, donde toda necesidad espiritual estará completamente satisfecha. Número 2, la comunión perfecta con Dios. Estamos en Apocalipsis 22, no nos movemos de ahí. Apocalipsis 22, versículos del 3 al 5, lo leo yo para que se oiga acá en el micrófono. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Algo que le haya llamado la atención aquí, algo que alimente su curiosidad aquí en esto que acabo de leer. Así que le destelló así, la alumbró, como que le lampareó así, como que nada. Va a haber luz todo el tiempo. No hay necesidad de sol porque Dios el Señor los iluminará. ¿Qué más?
los siglos, reinará. ¿Qué más? No habrá maldición. No habrá maldición. Para mí esas cosas que están diciendo, pues, son normales. Su nombre estará en sus frentes. Su nombre estará en sus frentes. Eso es lo que me llama a mí la atención. Su nombre estará en sus frentes. ¿En la frente de quiénes? De los santos. De ustedes y de mí. Tendremos en la frente el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué le hace recordar eso? Eso nos debe hacer recordar algo contrario. Santidad. Algo contrario a eso. Satanás Sí, hace sí, lo sí. mismo que poniendo el sello. El sello de la bestia. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo Satanás es un imitador? Satanás, desde su misma creación, no es original. ¿Sí? Él no se creó a sí mismo, lo creó Dios. Entonces, él es un imitador de todo lo que Dios tiene planeado. ¿Sí? En el tiempo de la gran tribulación, se va a hacer ese sello de Satanás, de la bestia, del anticristo, queriendo así, de esa manera, demostrar: estas personas que se dejen sellar son mías, Dios, no te pertenecen, ya te las robé, ya te las quité, ¿sí? Pero aún así, ni eso va a ser que sea quitado de la mano de Dios Santo. Porque la misma persona, en el momento en que ella se arrepienta y reciba a Cristo, aunque tenga el sello en la frente de la bestia, es salva. Puede ser salva. Pero es un engaño de Satanás, es una mentira. Ay, ya te sellaste, ya te condenaste. Ya. ¿No? Mientras la persona tenga vida, hay posibilidad de arrepentimiento y de pedir perdón al Señor y de recibir a Cristo. Satanás no tiene poder realmente para quitarle nada a Dios. ¿Sí? La persona es la que va a decidir si se entrega a Dios o a Satanás. Pero bueno, Satanás no puede obligar a ningún ser humano. ¿Sí? La persona misma decide qué hacer con su vida. Irse en pos de Satanás o en pos de Cristo. ¿Sí? Satanás sabe que cuando estemos allá en Nueva Jerusalén tendremos un sello, un nombre, el nombre de Dios en nuestra frente, y Él quiere hacer lo mismo. Sabe que toda persona en la Nueva Jerusalén sellada con el nombre de Dios es porque pertenece a Dios, no hay vuelta a Dios. Y Él quiere hacer ese sello para que sea puesto en la frente de las personas, como diciendo: me pertenecen, me pertenecen. Pero realmente quien decide eso es la persona. Una comunión perfecta con Dios, sin maldición, como dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El pecado y sus consecuencias han sido totalmente eliminados, como dice Romanos 8.1. ¿Quién lo tiene por ahí? Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? La creación vuelve a su estado original de bendición. Sus siervos le servirán, dice ahí en el versículo 3, y sus siervos le servirán. El servicio será un gozo eterno, no una carga. En el cielo
servir a Dios será el acto más glorioso de adoración. El trono de Dios y del Cordero. Aquí está la pregunta que hice desde el principio. Algo que me llama la atención es que dice, repite el trono de Dios y del Cordero. De ahí surge la pregunta, entonces ¿a quién veremos en el cielo? ¿Con quién estaremos conviviendo por toda la eternidad, viendo cara a cara? ¿A Dios o al Cordero? Porque menciona aquí los dos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis 4, 2 dice, lo voy a leer yo, aquí rápidamente. Apocalipsis 4, 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿cuántos sentados en el trono? Uno. Y en el trono, uno sentado. Y seguimos la lectura aquí, capítulo 4, capítulo 5. Sabemos que el que está sentado en el trono, ¿quién es? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor Jesucristo. Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo está esto de que Dios Padre o Dios Hijo, quién va a estar ahí? La respuesta nos da Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30, ¿qué dice? Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Dios Padre, Dios Hijo, uno solo. Uno. Entonces, ¿quién vamos a decirlo? A uno. A Dios Padre no se puede, porque Dios es invisible. Pero Dios, siendo invisible, se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo. Así que no hay más Dios más que uno solo. El Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Aunque nos diga en Apocalipsis de Dios y del Cordero, se entiende que es uno solo. Porque yo y el Padre, uno somos. Entonces, tenemos la plena seguridad que con quien vamos a estar conviviendo por toda la eternidad y viendo cara a cara, viendo sus rostros, sus manos, todo su físico completamente, semejante al tuyo y al mío, como seres humanos, es Jesucristo. Y no puede haber otro porque fue Dios que se hizo hombre, que fue a la cruz y proveyó la humanidad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Del momento en que Dios adquiere la humanidad, del momento en que Dios se hace hombre, esa humanidad ya no la suelta, ya no se deshace de él. Y así por toda la eternidad estaremos viendo al Dios humanado, que no es nadie más que el Señor Jesucristo. Verán su rostro, ese versículo 4, Apocalipsis 22, 4, y verán su rostro. No hay otra opción más que ver el rostro de Cristo. No puede haber otro rostro más. La recompensa suprema del creyente. Ver a Cristo cara a cara. 1 Juan 3:2.
Es la recompensa suprema del creyente, el poder ver a Cristo cara a cara, poder platicar con Él, convivir con Él por toda la eternidad, como lo hacía Adán y Eva. Preguntarle también, ¿no, hermano? Preguntarle, porque quizás como seres humanos tenemos muchas cosas que no entendemos. ¿Cuál ha sido la voluntad del Señor? Y yo creo que allá Él nos contestará nuestras preguntas. Puede ser, aunque no estoy tan seguro de eso, porque ahorita sí tenemos muchas preguntas en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos, en lo que no comprendemos de la Biblia, que no nos alcanza nuestro intelecto y todo ello. Pero ya estar en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad, no creo que haya ninguna duda. Puede ser que a lo mejor inmediatamente después del arrebatamiento y veamos al Señor Jesucristo, nos vayamos con Él. En el principio podría haber la posibilidad: oye, ¿en dónde pusiste el cuerpo de Moisés? Porque es una duda que siempre tuve. ¿En dónde lo sepultaste? Porque hasta la fecha no se sabe. O sea, debería de ser. Muchas preguntas que podemos hacer ahorita en nuestra humanidad. Pero viendo al Señor Jesucristo cara a cara, ¿ustedes creen que nos va a preocupar las dudas que ahora tenemos? No creo. Porque tan solo ver al Señor, eso satisface todo. De tal manera que cuando uno tiene curiosidad, pregunta, duda de algo, es porque no ha sido satisfecho esa información. Pero al ver a Cristo, eso nos satisface todo, ¿no? Y realmente yo creo que el interés, como dice aquí, la recompensa suprema del creyente es ver a Cristo cara a cara. Eso lo satisface, lo llena todo. ¿Qué interés yo podría tener, ¿sí?, de preguntarle a algunas otras cosas? Mi satisfacción es Él, y nada más Él. ¿Sí? Ahí ahora sí que se va toda duda, pregunta que podríamos tener, insatisfacción, se va todo. Solamente con su presencia, Él lo supera todo, lo llena todo. Él es el todo. Entonces, Dios dice, la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima. Realmente, nuestro interés en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad va a ser Él, nada más Él. Ya todo lo pasado, lo que pudimos haber vivido, experimentado, pues quedará en el pasado. No puedes dar la eternidad con ningún tipo de duda, curiosidad, o ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. El Señor Jesucristo, su presencia, lo supera todo. A 1 Juan 3:2, ¿quién lo leyó? ¿Nadie? Yo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que ninguna tiniebla ni noche, solo la luz del Cordero, el nombre de Dios en nuestras frentes, con contraste con el sello de la bestia, que ya lo platicamos ahorita. Lo que Adán perdió en el Edén, la comunión directa con Dios, será restaurado para siempre. El cielo no es simplemente un lugar hermoso, es estar con aquel que nos amó y nos salvó. Número 3, las últimas advertencias y promesas.
Cristo viene pronto, lo repite en el versículo 7, 12 y 20. He aquí vengo pronto, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, versículo 20, ciertamente vengo en breve. 3 veces repite Jesús, vengo pronto. Pronto no significa inmediato, sino que es algo seguro e inevitable. Cada creyente debe vivir alerta y fiel. Mateo 24, 44. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Las últimas advertencias, bendición sobre o para el obediente. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los redimidos son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Como ya lo dice ahí Apocalipsis 7:14, tendrán libre acceso a la presencia de Dios. Juicio para los incrédulos, versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Como que suena fuerte la expresión los perros, ¿verdad? Es una expresión figurativa también, porque en la cultura judía los perros no son de casa. Los perros andaban en la calle. Nadie tenía un perro en la casa como una mascota, porque era algo abominable para los judíos. Así que los perros andaban en la calle comiendo los basureros, representaban infecciones, enfermedades, fieras que podían hacer daño a las personas. En fin, un perro era considerado lo peor, refiriéndose a las personas que realmente no quisieron nada con Cristo. Quedarán fuera los que persistieron en su rebelión. El cielo no admite pecado porque es el lugar de la santidad perfecta. Advertencia contra alterar la palabra de Dios. La advertencia es muy clara en el versículo 18 y 19. Todo aquel que le ponga a la palabra de Dios, que le quite a la palabra de Dios, es algo tremendamente delicado, peligroso, y llama la atención de que hoy en día mucha gente se le hace fácil estarle poniendo, quitando la palabra de Dios, cuando es sumamente peligroso, delicado. Y digo peligroso porque Dios te puede quitar la vida si le quitas y le pones a la palabra de Dios, si le faltas al respeto a la palabra de Dios, ¿sí? Y le podría platicar de casos que me tocó a mí conocer de pastores, de hermanos en las iglesias, de cómo se atrevieron a faltarle el respeto a la palabra de Dios. Y Dios les permitió enfermedades. Por lo menos a uno de ellos recuerdo que murió. Pero muy inexplicablemente. Dios defiende la integridad de su palabra, de su revelación. Nadie debe añadir ni quitar a lo que Él ya ha dicho. Y bueno, quisiera pasar aquí tiempo en enfatizar este punto, hermanos. Pero aún así, dentro de nosotros mismos podemos caer en ese error. ¿Sí? Que Dios nos libre de andarle quitando, poniendo a la Biblia, de decir cosas que no dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Dios defiende personalmente su palabra. ¿Cuántos gobiernos en diferentes países no han querido quemar la Biblia? Han quemado Biblias, la han querido desaparecer. No han podido. ¿Por qué?
que Dios se encarga personalmente de defender su palabra. Y a veces tomamos muy a la ligera esto de andarle quitando y poniendo a la palabra, porque somos muy dados a andarle poniendo, quitando a la palabra de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú te imaginas, a lo que tú crees que debe ser el cristianismo, la vida cristiana. ¿Y cuánto hay hoy en día de diferentes tipos de cristianos, de denominaciones cristianas? Porque cada quien quiere vivir un cristianismo que no dice la palabra de Dios. Y el cristianismo que de verdad dice la palabra de Dios, muy pocos hermanos lo quieren. ¿Sí? Iglesia donde se predica la palabra de Dios tal y como es, muy poca. Y muy poca asistencia. Y muy poco concurridas. Porque todos quieren irse a lo que quieren, lo que les gusta a la carne, y no lo que dice Dios en su palabra. Ya vamos a terminar la promesa final, versículo 20. Ciertamente vengo en breve, amén, sí, del Señor Jesús. El creyente verdadero no teme su venida, la anhela. Cada día de fidelidad aquí en la tierra es una preparación para ese encuentro glorioso. Conclusión, se cuenta que un misionero regresaba a su país en el mismo barco que un famoso político. Al llegar, multitudes esperaban al político con aplausos, pero nadie esperaba al misionero. Entristecido oró y el Señor le habló al corazón: hijo, todavía no has llegado a casa. Así también nosotros todavía peregrinamos en este mundo, pero Apocalipsis 22 nos recuerda que un día llegaremos al hogar eterno, donde Cristo mismo será nuestra recompensa. Vivamos cada día como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de la tierra. Sirvamos a Cristo con fidelidad, sabiendo que Él viene pronto, y anhelemos el día cuando podamos decir como Juan: amén, sí, ven, Señor Jesús. Ojalá que, hermanos, usted y yo seamos de los que anhelamos la venida del Señor, porque eso implica que no estamos enamorados de este mundo. Los cristianos que están muy cómodos con este mundo no anhelan la venida del Señor. Es lo que menos quieren. Si tú estás muy cómodo con lo que este mundo te ofrece, pues analízate a ti mismo si de verdad tienes a Cristo en tu corazón. Porque el verdadero creyente anhela la venida del Señor. Y es una de las coronas ofrecidas por el Señor, todo aquel que anhele su venida. Oremos. Bendito Señor, guíanos, Señor, síguenos guiando con tu palabra en nuestra vida terrenal.